Tal. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me confirman si se me escucha, por favor? Ok, gracias por confirmar. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bueno, hemos visto, vamos a ver un poquito, el tema de lo que fue nuestra valorización y en base a eso, ¿no? En la clase 4 hicimos, ¿no? Llenamos el tema de nuestra valorización. Hemos llenado valorización uno, 2, 3, 4. Y hemos, no, luego de eso, hecho un cronograma, ¿no? De manera rápida, sencilla, suficiente. Un cronograma de barras, un cronograma Gantt, con la ruta crítica. Hemos puesto el dinero y hemos sacado un flujo de caja, ¿sí? Eh, También tiene que hacerse un cronograma de materiales, ¿no? No solamente para el tema de que nosotros tengamos que solicitar un adelanto de materiales. El cronograma de materiales y más que todo un cronograma de recursos es para el tema de poder medir todo lo necesario, lo que necesitamos día a día, semana a semana, mes a mes en una hora para poder cumplir ese cronograma, ¿no? Entonces uno ahí genera un cronograma de recursos, ¿no? El cronograma de recursos, los recursos son pues mano de obra, que puedes generar con ese cronograma de recursos un histograma de mano de obra. Que viene a ser un histograma es ver cuántos operarios, cuántos peones, cuántos oficiales necesitas, cuántos operadores necesitas cada día, ¿no? Y con eso uno va controlando que se cumpla el cronograma según lo necesario, ¿no? Yo pongo que tengo que terminar una carretera en tantos días, debo tener pues una moto, una retroexcavadora, un tractor, una cisterna. Si no lo tengo, no voy a poder cumplir, ¿no? Entonces, esos cronogramas son bastante importantes, pero el cronograma de recursos, como decía, sí es un cronograma que toma mucho más tiempo hacerlo, mucho más delicado. Obviamente eso ya se ve en un curso específico de programación de obra, es un cronograma, casi todo el curso es para hacer un cronograma completo, ¿no? Y es un cronograma de recursos. Pero estos cronogramas que hemos hecho, este es el cronograma, su nombre en el reglamento es cronograma de avance de obra, ¿no? Es un cronograma Gantt de barras, ¿no? Eh, que es un cronograma con la ruta crítica. Ustedes deben haber escuchado, ¿no? Vamos a ver el cronograma que hicimos, ¿no? Eh, Ustedes habrán escuchado el tema de cronograma CPM, ¿no? CPM. CPM son sus iniciales en inglés, ¿no? Básicamente. Aquí, por ejemplo, está el que hicimos ayer, 7 de octubre, ¿sí? No, perdón, este es el valorizado. Vamos a abrir el proyecto. CPM, ¿no? Es Critical Path Method. Critical Path Method, ¿no? El método de la ruta crítica, ¿no? Este es el cronograma CPM, ¿no? GAN CPM. También seguro han escuchado alguna vez de un diagrama, de un cronograma PERT, PERT CPM también, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, aquí en este software, bueno, en este MS Project, es ver, cambiar la vista de este cronograma. Aquí este cronograma está graficado como un diagrama Gantt, ¿no? De barras, con las barras, ¿no? Es un cronograma Gantt con CPM, ¿no? Con su Critical Path Method, el método de la ruta crítica. Puedes aquí también cambiar la vista, puedes verlo de distintas maneras. Hojas de recursos, tienes que trabajar los recursos para poder ver cada partida cuántos recursos necesitas, ¿no? Piensa cuando dice diagrama de red, ¿no? Pones el diagrama de red, genera una vista distinta, ¿no? Donde se va a ver un diagrama, donde se va a ver cada una de las partidas y se va a ver su fecha de inicio, su fecha de fin, su indicador, su duración, y los recursos, ¿no? Aquí también pueden estar los recursos que están todavía asignados.
pero básicamente ese es un diagrama de red. ¿Qué se llama el diagrama de red? Es el PERT CPM. ¿Y cuándo te piden el PERT? ¿No? Porque en ejecución no te piden mucho el PERT, más te lo piden cuando van a firmar contrato. Muchas veces en las firmas de contrato existe ahí, dice que debe presentarse el PERT-CPM, ¿no? Es el mismo diagrama, es el mismo cronograma, pero como diagrama de red y con la ruta crítica. ¿Ok? Notas importantes, ¿no? Vamos ahorita dando forma, ¿no? A lo que hemos visto, ¿no? Vemos nuestro sílabus, ya hemos avanzado con los pasos iniciales, hemos visto la estructura de la valorización, el procedimiento de la valorización, hemos comenzado a llenar una valorización y hemos hecho el cronograma, ¿no? Hemos empezado aquí con la introducción del cronograma GAN y hemos logrado hacer el cronograma valorizado. Ahora en esta clase vamos a ver un poco lo que ya hemos visto, pero vamos a ir forzando unos temas y también les quería mostrar un ejemplo de una ejecución que se hizo costos unitarios de una carretera, donde les voy a mostrar también errores comunes muy típicos que pueden ocasionarte un gran problema en tu ejecución, ¿no? Les quería mostrar eso un poco, pero quería ver esta valorización, la uno, perdón, o la abrí. Si vemos, por ejemplo, aquí, en la valorización que hicimos en la clase 4 5 me parece, eh, llegamos a hacer esta valorización y voy a agarrar esta y esta, ¿no? Digamos, control C, esto y esto, ¿no? Control C y, oh no, perdón, voy a abrirla nomás aquí. Quiero abrir la plantilla para poder verla, ya la hemos conocido, ya la hemos resuelto, pero el tema es cómo irla armando cuando ustedes tienen un proyecto nuevo, ¿no? Lo necesario, lo primero es que ustedes, empezando la obra o antes de empezar la obra en estos 15 días, suelen pasar entre firma de contrato e inicio de obra, es cuando te van a decir, oye, encárgate de esta obra y tú vas a conocer el expediente, vas a empaparte el expediente tú y tu equipo, vas a preparar un cronograma, vas a preparar documentación, control documentario, tanto de calidad, vas a ir preparando tus formatos de protocolos, vas a ir preparando procedimientos, tus mapas de procesos, tus ATS, todo el tema de seguridad, tienes que tenerlo listo porque el primer día, para poder ejecutar, debes tener todo eso listo, si no, no vas a poder ejecutar. Si no tienes un documento aprobado, no vas a poder empezar a hacer una excavación, porque tienes que tener un procedimiento, un PES, ¿no? Un procedimiento escrito de trabajo para poder ejecutar. Y debe estar aprobado por tu supervisor, ¿no? Donde se identifiquen todos los pasos a pasos del procedimiento, los peligros, los riesgos, los controles, y esté aprobado, ¿no? Entonces, dentro de eso conocemos el expediente y ya vamos preparando también nuestra hoja de valorización, ¿no? Nuestro formato, nuestra plantilla es esta, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí los cuatro presupuestos, ¿no? Y ustedes van a empezar, lo que les van a dar es este presupuesto, ¿no? Este presupuesto y van a tener que ir introduciendo el formato, el presupuesto, ¿no? Si ustedes tienen esto, digamos, pueden tener, ustedes aquí les dan, pueden partir de una valorización como estas, ¿no? De un presupuesto como este y poner el suyo, ¿no? Porque es básicamente todo esto va a ir en cada partida, ¿no? Esto va a ir en cada partida. Entonces vamos a colocarlo y vamos a armarlo con nuestros porcentajes de gastos generales, de utilidades, de IGB, ¿no? Con todo eso. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, perdón, los presupuestos que yo les he subido, ¿no? Que son de distintas especialidades, ¿no? Estructuras, arquitecturas, sanitarias, eléctricas, ¿no? Aquí yo tengo este presupuesto, y aquí yo tengo la plantilla, ¿no? Esta plantilla es la de estructuras, ¿no es cierto? Pero, digamos, ¿no? Ustedes van a tener un presupuesto distinto, ¿no? Digamos, el de sanitarias o el de eléctricas, que es pequeño, ¿no? Y ya quieren introducirlo acá. Ya sabemos que está aquí, ¿no? Está aquí. Pero ¿cómo hago para yo crear mi propia plantilla, ¿no? Entonces,
Ok, no, voy a copiar mis partidas, mi presupuesto. Aquí tiene que ir mi presupuesto, ¿no? Entonces, puedo copiar mi presupuesto, que es todo esto, ¿no? Mi presupuesto es esto, las partidas. Bueno, abajo está el pie, este es el pie de presupuesto. El pie de presupuesto ya es el resumen, que es el costo directo, gasto general, la utilidad, punto final, ¿no? Pues copio estas partidas, digamos, las puedo copiar, ¿no? Tienen forma, todo, y la voy a poner desde acá, ¿no? Desde la primera, control C. Y lo voy a pegar, control V, aquí. Hasta aquí llega mi presupuesto, entonces esto ya no me sirve, todo esto lo puedo borrar, ¿no? Si es que voy a crear ese presupuesto aquí en esta plantilla y lo voy a modificar. Les dejo mi presupuesto, pero obviamente aquí estas líneas están acomodadas según lo que estaba antes, ¿no? Entonces ahora yo tengo que acomodarlo según esto. Obviamente tengo que ponerlo en cero. Lo que yo he ido llenando, recuerden, siempre voy a llenar la columna H, aquí está en cero, y la columna K, ¿no? También vamos a poner todo en cero, ¿no? Le puedo copiar este cero y lo pego aquí en todo, para que esté en cero. Ok, pero tengo que ver que tengo partidas acá, porque puedo tener títulos, subtítulos. Entonces, si yo tengo esta partida y aquí no tengo ningún título, voy pegando, ¿no? Voy pegando todo lo que va del presupuesto. El presupuesto es hasta la columna G. Luego tenemos la H. Yo copio todo esto porque todo esto ya está vinculado, ¿no? Aquí está vinculado que esto va a ser lo actual, esto es lo anterior, son los únicos dos puntos que lleno. Esto está multiplicando el metrado por el precio unitario, está dividiendo para el porcentaje, aquí también está multiplicando, esto está sumando los dos metrados, luego multiplica la suma de los dos metrados por el precio unitario, resta para ver el saldo. Entonces eso tiene que repetirse en todo, ¿no? Yo puedo copiarlo, lo pegando uno por uno para armar, ¿no? Digamos, puedo demorar, ¿no? Cuando tengo paquetes grandes, puedo pues, ya estoy copiado ahí, pego aquí en todo y control V, ¿no? Y se pega en todo. Entonces ahorita ya está configurado con todo lo que corresponde. Reviso el pie de presupuesto, si de repente el presupuesto que estoy trabajando tiene otro gasto general, 12.23, o no sé, o 25, lo que fuera, ¿no? Y es más, siempre con todos los decimales que se puedan. Es aquí donde con los porcentajes de gastos generales y utilidad siempre puede haber problemas. Entonces ahí uno ya crea el formato del presupuesto que tenga por hacer, ¿no? Puede ser que tengas solamente un presupuesto, o de repente puede ser que tengas dos, tres o hasta ocho, como hemos visto, según la normativa que podemos tener. Generas, ya has generado tu cronograma, como lo hemos hecho, ¿no? Y recuerdan que nuestro cronograma nos resulta de esta manera, partida por partida, perdón, y abajo también hay un pie del cronograma, ¿no? Este pie del cronograma se refleja en esta curva S, ¿no? O en esta curva S que es básicamente el pie del cronograma, que es básicamente un cronograma de desembolsos, que es lo que yo voy a requerir, lo que yo voy a valorizar mes a mes, supuestamente, es mi meta, es lo que yo debo hacer, lo que debo cumplir, y de acuerdo a esto yo me voy a medir. Entonces yo tengo que ser bastante cauto y poder ponerme metas que en realidad debo cumplir, ¿no? No puedo yo mismo ahorcarme y presionarme y decirme, no, el primer mes yo puedo hacer el 50% porque no va a ser así, porque no es cierto, ¿no? Entonces, de nada sirve ese tema. Entonces, y esta hoja de cálculo me va a servir pues para copiarla, colocarla aquí, como está esto, y con esto voy a medir, ¿no? Voy a colocar mi hoja de ejecutado, va a estar en cero y la voy a ir llenando porque está vinculada al resumen de valorizaciones, donde aquí son datos, ¿no? No tengo vínculos. Tengo vínculos en esta hoja, ¿no? Tengo un vínculo de este que me saca mi costo directo, ¿no? Pero los subtotales ya los tengo como dato, como número, ¿no? Para que ya no se mueva, porque si yo cambio otro lado, se va a cambiar también acá, ¿no? Entonces, de esa manera, con esa curva S, con esa programación que yo hago, elaboro mi cronograma, ¿no? Aquí lo necesito, voy a hacer la suma, tengo la suma total, como está acá, que primero aquí tenemos la suma total, este es de todo completo, pero también ya puedo hacer las sumas, aquí está, ¿no? Estructura se está sumando, y luego suma arquitectura, entonces yo también puedo sumar aquí en estos mismos,
Sumo cada uno. Cada suma voy a generar un avance de cada uno, ¿no? Bueno, un monto, que es como un desagregado, ¿no? Que lo podemos ver acá. Lo que yo voy a avanzar son 107.000 de subtotal. Yo voy a avanzar 107.000 de subtotal y son 81.000 de costo directo. Estos 107.000 están divididos en esto. 105, 100.900, y aquí también igual, los 143 están divididos en esto, y eso también está dividido en esto. ¿Por qué es importante que tiene que estar dividido por presupuestos? Porque cada presupuesto a su propia fórmula polinómica. Y yo voy a reajustar de acuerdo al avance de cada presupuesto con su propia fórmula polinómica, ¿no? Yo sé que vamos a ir teniendo una introducción en el tema de la fórmula, porque ya en la siguiente clase nos toca ver ya el tema de fórmula, poder explicar todo el tema de la fórmula, para qué, por qué es necesaria, por qué existe la fórmula, qué se creó ese mecanismo para poder reajustar, por qué se reajusta. Vamos a conocer eso para luego ya en la otra clase empezar a reajustar, ¿no? Y hoy día tendremos una pequeña introducción de eso, vamos a ir hablando ya un poco de eso para irle dando forma, ¿no? A todo eso. Ya, entonces es ahí que vamos conociendo nuestra planta. Y ahora que nosotros creemos, bueno, que hagamos nuestro siguiente ejercicio de valorización, ya después de haber entendido lo que es un reajuste, lo que es una fórmula, aumentaremos un par de hojas de cálculo para hacer cálculos de factores de reajustes de todos los presupuestos que tengamos y posteriormente cálculo de reintegros, ¿no? Con esos factores de reajustes. ¿Ok? Entonces, eso es bastante importante. A ver, había un tema que me quedó pendiente de ayer. No quería explicarles algo más, pero ya, aquí. Los cronogramas valorizados, quiero que tengan en cuenta algo que les voy a explicar acá porque también les va a pasar y después cuando les pasen van a tener alguna duda. Si se dan cuenta, aquí tenemos un costo directo, ¿sí? Es un costo directo. El costo directo de los presupuestos es porque no incluye IGB. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo trabajo con un contratista y ese contratista me va a facturar IGB y el IGB va después, ¿no? En el presupuesto tenemos el costo directo, el gasto general y la utilidad, un subtotal y luego el IGB. En cambio, en un presupuesto de administración directa existe utilidad, que no hay un contratista que lo va a hacer y va a ganar algo por hacerlo. Lo hace la misma casa, ¿no? La misma entidad. El gasto general sí existe porque igual tiene que haber un residente y todo lo demás, ¿no es cierto? El IGB no va a estar aparte porque nadie te va a facturar por todo. El IGB va a estar dentro de cada partida, de cada costo unitario, de cada insumo. El insumo ya va a estar incluido el IGB. En cambio, en una hora de contrato el IGB está aparte, ¿no? Si tú tienes el precio del cemento es sin IGB, ¿no? Y si en la calle el cemento, no sé, vale 29 soles o 30, no, 30 entre 1,18, o sea, el precio sin IGB es 25 soles 42, ¿no es cierto? Entonces, el resto es el IGB. Ese monto se usa acá. Entonces, si yo tengo la suma de mis costos directos, luego yo le aplico un 22% de gasto general, un 10% de utilidad, todo sube en proporción, no va a haber problema. Yo le aumento después un 18%, sigue subiendo en proporción. Entonces, si yo a esto le calculo un porcentaje de avance a mi costo directo, aquí lo estoy calculando con el monto del costo directo. Luego lo hago con el subtotal, me va a salir el mismo porcentaje. Lo hago con el total también, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo divido mi subtotal de este mes entre el subtotal, por así llamarlo, me sale esto, ¿no? Me sale esto que es, perdón, aquí, porcentaje, 7,73, igual que esto. Si yo divido igual el total del mes entre el total del presupuesto, igual me sale lo mismo, ¿no? Entonces sigue en proporción, pero no siempre va a ser así. Y ahí es donde quería explicar, ¿no? Las cosas.
¿De quién da los porcentajes de utilidad y gasto general? Eso justo lo conversamos en clases anteriores. Cuando se hace el expediente, se elaboran, ¿no? Costos unitarios de cada partida, se elaboran los costos. Esos costos unitarios son costos directos, ¿no? Y también se elaboran los costos indirectos, que son los gastos generales. La utilidad, básicamente, colocar un porcentaje, ¿no? El gasto general no es que, oye, tu hora debe ser 10% y nada más. Y ustedes verán muchas horas que están cuadradas al 10% exacto, ¿no? No se trata de eso. Eso es un desagregado de gastos generales donde debemos sustentar todo lo que se va a gastar normativamente. Si me sale 17%, 12, 11, 8, lo que salga, pero tiene que cumplir, ¿no? Hemos visto el ejemplo en la primera clase o en la segunda del fracaso de una obra porque pues, han considerado mal sus gastos generales, ¿no? Se han querido apretar mucho de repente para poder sacar la obra, ¿no? Entonces al final es un fracaso. Entonces, salga lo que salga, tiene que hacer, tiene que quedar. Obviamente, obras más pequeñas tendrán gastos generales más grandes, obras muy grandes tendrán gastos generales, se verá como porcentaje pequeño, ¿no? En utilidad, eso sí, pues cada entidad, cada elaborador de expediente van a conciliar, van a definir y van a establecer porcentajes, ¿no? O sea, van a indicar de repente, oye, yo para obras de hasta 5 millones, el porcentaje de utilidad va a ser 10%, más de 5 millones ya va a bajar a 7,5 y más de tanto a 5%. Entonces van a manejar, porque obviamente es una obra de 1 millón, tienes una utilidad de 5%, estamos hablando de 50.000 soles. Entonces, ¿qué contratista va a ir a hacer eso? Nadie. Ah, ok. 10%, ya bueno, 100.000, ¿no? Igual tú vas por el costo directo, ¿no? Tú vas a ganar en costo directo aparte de tu utilidad, porque esa es el negocio, ¿no? Entonces, eso se van a definir en el proceso de elaboración del expediente, ¿no? Pero recuerda que cuando tú vas a hacer tu oferta, puedes bajarte. Puedes bajarte en tu gasto general, puedes bajarte en tu utilidad. No por bajarte vas a dejar de hacer cosas que están contempladas en los gastos generales. Te bajas, tú de repente dices, mi residente me va a cobrar 1.000 soles, cuando en realidad te va a cobrar 10.000, tú te cargas de pagarle, ¿no? Y eso está claro, ¿no? Y si no hay cosas en el desagregado de gasto general que la normativa me exige, pues igual tienes que hacerlo, ¿no? Bueno, les comentaba que no siempre va a ser proporcional todo esto. Que de repente tenemos el presupuesto como una meta de estructura, de infraestructura, el costo directo, y de repente tenemos un componente aparte de mobiliario y equipamiento, ¿no? Entonces, vamos a sumarle también eso, ¿no? Y de repente tener un porcentaje, pero luego tendremos un consolidado del porcentaje, ¿no? De repente mobiliario y equipamiento no tengo nada aquí, cero, 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 sumará lo mismo, pero ya tendremos por acá un monto más, aparte, ¿no? Y de repente ese mobiliario, ese presupuesto de mobiliario y equipamiento no maneja el mismo porcentaje de gasto general, maneja de repente un gasto general mucho más bajo, ¿no? Por eso es que más abajo se maneja y se pone ya el monto completo, ¿no? Tiene un presupuesto propio y tiene un monto aparte y se maneja un porcentaje aquí de lo que viene a ser, digamos, infraestructura y un porcentaje de lo que viene a ser equipamiento, un consolidado, ¿no? Un consolidado. Entonces puede pasar eso. Igual con el plan COVID, ¿no? El plan COVID estaba así, bueno, hasta que dejó de existir en mayo del año pasado, ¿no? Porque se terminó la emergencia sanitaria. Pero estaba así, estaba en un punto más, ¿no? Y el plan COVID es un buen ejemplo, justo creo que hablábamos con ustedes, me parece, en el grupo sobre el tema de deductivos, ¿no? Y justo hablábamos, me decían, cuando existe un deductivo y no hay adicional, ¿no? Siempre decíamos que los deductivos se llaman deductivos vinculantes, no solamente deductivos. Están vinculados siempre a un adicional. Por ejemplo, las obras que tenían presupuestado y se cerró el COVID y ya no tenían que valorizar más porque ya no iban a gastar más en eso ya no era una deducción porque no estaba vinculado a nada, era una reducción. Ya se iba a reducir eso, se reducía esa meta, ya no se iba a ejecutar más de eso, ¿no? Entonces, esa es una reducción, ¿no? Ok, entonces, esto también es importante mencionarlo, que lo puedan tener claro. ¿Ok?
A ver, yo tenía por acá una información que no la encontraba, que no la encontraba. Un momentito, por favor. Aquí está. La encontré por ahí. Espero que la llamen, dice. Ya. Miren, justo aquí les quería mostrar este pequeño resumen de a ver, de un problema que hubo en una, aquí está, genial, ya. Un problema que tuvimos en una carretera, ¿no? Bueno, ya saben que yo soy arquitecto, pero he estado también en varias obras de carreteras. Cuando estudiaba mi carrera, llevé el curso de civil y eso me hacía tener bastantes trabajos extras. Y bueno, y trabajé bastante en el tema de diseño geométrico. Eh, bueno, cuando estuvimos en pandemia, un amigo me pidió que le apoye en una carretera y bueno, lo fuimos a ejecutar y salieron muchos problemas, ¿no? Les voy a mostrar aquí. Son problemas típicos de diseño que te van a afectar bastante el tema de tu ejecución, de tu valorización y que van a generarte adicionales que pueden llegar al tope, ¿ya? Al tope pueden llegar. Por ejemplo, tenemos estas obras de costos unitarios, no, porque es una carretera, y pueden llegar a, como adicionales, tanto las de suma alzada, tenemos un tope inicial. Si la obra era de 10 millones, ¿no? Y yo la gané al 10%, 9 millones. eh, Cuando hay adicionales, solamente podemos, bueno, llegamos a un primer tope del 15%. Si hablamos de 9 millones, ustedes van a 9 millones por 1.15. Estamos hablando cuando ya llegue a 10.350.000, porque ahí tienes un adicional de 1.350.000, ¿no? De lo que contrataste, hasta ese monto para abajo, ese adicional lo puede aprobar la entidad que te contrata, ¿no? Y va a ser una resolución para aprobarte ese adicional. Tanto para adicionales de mayores metrados, que básicamente es para costos unitarios, y para adicionales de partidas nuevas. Ya les he comentado, ya les he visto y lo vamos a ver en la clase cuando corresponda que también las obras de suma alzada también tienen mayores metrados, pero en el orden de modificación de los expedientes, ¿no? No porque te hayas equivocado en metrar. Entonces, hasta este monto me lo puede aprobar la entidad. Si los adicionales ya pasan este monto, son más de 10.350.000, que es 15% más de lo que contraté, aparte de que te lo apruebe la entidad, tiene que aprobártelo la Contraloría General de la República. No vas a creer que la Contraloría esté en tu obra, seguro, porque todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Entonces, bueno, va a tener que estar. Porque ya dicen, oye, hay como una advertencia, ¿qué pasa? Porque esta obra está costando más del 15%. Vamos a ver, vamos a hacer un control. Que de repente se están aprovechando, ¿no? Entonces, ese es el punto. Van a ir. Por eso llega la Contraloría y también necesitas una aprobación de ellos. Pero luego es seguir subiendo, 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 hasta llegar a un 50%. O sea, estaba en 9 millones, ahora estaba en 13.5 millones. Ese es el tope final. Cuando una obra ya llega al 50%, entonces lo que va a pasar es que van a rescindir el contrato. Van a cerrar el contrato entre la entidad y entre el contratista. En este caso,
no va a ser culpa del contratista, porque si ha habido tanto adicional es porque el expediente ha estado muy mal y no ha sido su culpa. Entonces, quien va a terminar ganando en ese caso, penalidades a favor, ¿no? Penalidades en contra de la entidad, va a ser más bien el contratista, ¿sí? Y va a terminar perdiendo el Estado, el pueblo, ¿no? El Estado, el dinero del Estado peruano. Entonces, ¿por qué pasaría tanto esto? ¿Por qué sumaría tanto, ¿no? Y este es un ejemplo de una carretera, que vamos a ver aquí, este punto. Luego les voy a compartir esto también. Miren, aquí por ejemplo, aquí en este ejemplo, a la mano derecha está lo que está en el expediente. Este es el expediente de la carretera, ¿no? Y esto que está acá es el replanteo. Es una obra en sierra, en tierra. Podemos ver aquí, ¿no? Luz fuerte, aquí la carretera existente, y luego viene un abismo, ¿no? Fuerte, estás alto. Entonces, esta es la topografía del expediente, ¿no? Han hecho una topografía, han partido de un punto. No puede variar entre esto y el replanteo. Por esa razón es que es una obra de costos unitarios, porque puede variar, pero no tanto, ¿no? No tanto debería variar. Entonces, si yo me ponía en la topografía del expediente aquí, esta progresiva es 6 más 340. Yo me pongo en la misma coordenada, pero la progresiva es distinta, 6 más 380, porque al hacer el replanteo me está saliendo 40 metros más larga esa carretera, ¿no? Yo estoy teniendo seguro más curvas, más sobreanchos y el trazo está siendo mejorado porque el trazo tenía muchos errores, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no quita que esta coordenada, que esta progresiva, bueno, más que la coordenada, no la progresiva, sino la ubicación, me refleje la misma topografía, porque la topografía no debió cambiar, ¿no? A no ser pues que hayan hecho movimientos de tierra por esa zona. Puede ser, ¿no? Que cuando hicieron el expediente estaba de una forma y luego lo cambiaron. Pero no pasaba esto aquí. Y si yo comparo esas dos secciones para ver cómo estaba, y nos dábamos cuenta, pero cuando yo veía el expediente, me ubicaba en ese sitio, veía el expediente y veía una sección así no tan empinada, con un talud tan pronunciado, y decía, oye, ¿por qué? Si no es así, si realmente es así. Tengo un talud así de grande, de más de 7 metros. Por esa razón, tengo que cortar todo esto. Y es tan grande, debo hacer una banqueta de los 7 metros. Eso me dice la normativa, ¿no? Para poder seguir cortando, porque una excavadora no va a subir, sube, corta y va bajando. Y miren todo el área de corte, contra esta área de corte que me dice en esa topografía. Entonces, se dan cuenta cómo la buena topografía va a generar el tema de que los volúmenes, cálculos de volúmenes de relleno y de corte, pues sean los reales y no un cambio tan brusco, ¿no? No era solamente ese el problema, ¿no? No era solamente el problema de una mala topografía, eh, sino que también era el problema de un mal diseño. Iba a ocasionar problemas graves en el tema de movimiento de tierra. Cuando ustedes tienen una carretera en zona de costa y hay que hacer corte y también relleno, pues tratas de equilibrarlo, ¿no? Oye, eso lo corto y si está bien el material, lo relleno acá, ¿no? Como un propio, pero si está mal el material, corto, lo elimino y trato de rellenar lo menos posible, pero trato de compensar siempre, corte y relleno. Y está bien, eso funciona en costa. Pero en sierra no funciona esto, no funciona porque yo no puedo rellenar acá, yo no puedo rellenar al abismo. No, imagínense acá una motoniveladora compactando esto, conformando esto. No, esto ni siquiera tiene un punto de confinamiento. Necesitaría ser un muro de contención aquí, poder confinar, o debería ser un terramesh acá, con sus lenguas acá, y comenzar a rellenar. Acá va a ser sus gaviones, pero eso costaría un montón, ¿no? Entonces, no puedo hacer este relleno. Lo hacen aquí teóricamente en un software, en el AutoCAD,
lo diseñan, el papel aguanta todo, pero no lo vas a construir, no vas a poder hacerlo. Entonces el diseño que tú debes hacer, cae un abismo y no vas a poner un muro de contención que cuesta un montón. Desde el borde de aquí, entonces tu diseño de aquí para allá, como has hecho aquí, de aquí, del borde para adentro. Y obviamente voy a cortar. Y cortar cuesta menos, ¿no? Cortar cuesta menos que rellenar como partida. Pero obviamente el cortar también te implica eliminar material. Y uno dice, ah, no, pero eliminación sí me cuesta. Sí, pero no, no siempre tienes que eliminar todo hacia un botadero lejano, sino que también puedes hacer eliminaciones laterales, ¿no? Donde estén contempladas y te bajan considerablemente. Entonces, cortar siempre te resulta siendo más barato que rellenar. Pero tendré más corte, tendré más ensanche. Y lo necesito porque el diseño de la carretera, que es una carretera de tercera clase, me va a pedir un ancho mínimo, armas mínimas. No solamente ese es el ancho, ese es el ancho de rodadura, el ancho final, el ancho de uso. Pero tengo taludes de relleno, tengo una subrasante crece mucho más, tengo sobreanchos en curvas y van aumentando, y voy cortando más y más, ¿no? Y esto genera un corte fuerte. Aparte de cortar, lo más probable es que este tramo, estaba con talud, pues esté colmatado y deba hacer un mejoramiento. No siempre, pero puede ocurrir, porque como este talud ha recibido tanta agua por tanto tiempo, aguas que vienen y corren, esa parte debe estar colmatado, va a necesitar un mejoramiento. Entonces, te comienza a ensanchar, a crecer tu presupuesto, algo mal planteado. En esta hora, si mal no recuerdo, había algo de 140.000 cubos de corte. Una carretera de 60 kilómetros, me parece que era. 140.000 cubos de corte. Cuando se terminó de hacer el replanteo y se calcularon los cubos, subió como a 420.000 cubos, ¿no? Subió considerablemente, ¿no? Hubieron más mejoramientos, ¿no? Se hizo el ensanche, todo. Entonces iba a aumentar un montón. Avanzó una parte, se avanzó un tramo, y luego ya se iba a verificar si se iba a contemplar hacer todo el ensanche que se estaba planteando, porque tenía que hacerse según el diseño, ¿no? Luego por eso vemos en las sierras de Perú y carreteras que tienen anchos muy pequeños, no cumplen la normativa, radios muy pequeños, no cumplen la normativa. ¿Y por qué? Justo para no encarecer el tema de un mal expediente que ya estaba planteado y no quieren encarecerlo. Pues si estuviese planteado desde el comienzo, ya se sabría que esa obra costaría más, tendría que irse a financiar esa obra. Porque si ustedes han tenido oportunidad de estar en fronteras y cruzan a Bolivia, cruzan a Ecuador, pueden ver que las carreteras se ven una diferencia completamente, ¿no? Se ven mucho más anchas, con sobreanchos. No escatiman en eso, ¿no? Porque eso hace que evites accidentes de tránsito, evites muertes, ¿no? Que es lo más valioso, ¿no? Vale más que el dinero, ¿no? La vida. Entonces, pero bueno, estamos así, ¿no? En ese punto y se maneja de esa manera. Entonces, de 140.000 cubos a 420.000 cubos. Una mala topografía, ¿no? Un mal planteamiento del trazo. Pero el trazo un poquito, ¿no? No mucho, pero más fuerte el tema de la topografía. Entonces, va a subir bastante, ¿no? Miren, si vemos más acá abajo, bueno, aquí había otra sección, ¿no? Eran algunas secciones así al azar. Miren, aquí me indicaba que el terreno era así, ya, bueno, más planito, y por aquí me indicaba en lo real, cuando tú pasabas en tu carrito por acá, aquí se veía arriba un canalcito. Entonces, y cuando yo pasaba, decía, oye, ¿y por qué se ve esto? Y aquí no se ve nada. ¿Y esa topografía qué le pasó? ¿Cómo van a haber obviado esto, no? ¿Cómo hubieran obviado esto? Entonces, había algo raro, ¿no? Y luego cuando ustedes ven los planos, en vez de que replanteo, hemos levantado con el equipo topográfico desde la parte de arriba del talud para poder ver cuánto vamos a cortar. Toda esta parte está levantada porque hay curvas. Hacia el abismo no levantábamos mucho porque ni siquiera podíamos acceder y no íbamos a hacer nada en el abismo. Entonces, solamente levantábamos hasta acá, más nos preocupábamos para arriba. Pero yo veía los planos del expediente y veía espectacularmente que habían levantado todo, ¿no? Esta parte.
habían bajado, no sé, con qué habían bajado aquí, habían tenido personal, ¿no? Estaba seguro y tenían una topografía bastante sinuosa, bien interpolada, ya comenzabas a desconfiar, ¿no? Ya saben que hay muchos programas que te pueden arrojar curvas de nivel de cualquier sitio, ¿no? Global Mapper y otras más. Entonces, bueno, yo llegaba a pensar que esto no lo habían hecho como se debía, el expediente, ¿no? Que es generar puntos geodésicos cada 5 kilómetros y de esos puntos geodésicos partir con, sea con un GPS diferencial o con presión total, hacer levantamiento. Y con esos equipos solamente vas a ver el tema X y Y, ¿no? Coordenadas. No ves el tema de cotas, ¿no? Desde los puntos geodésicos que arrancas, comienzas a ver cotas, pero ya con un nivel de ingeniero, a la antigua, porque a nivelar sí necesitas de lo más exacto. Un GPS diferencial tienes grados de error mínimos, pero en tema de X y Y, en coordenadas, no en alturas. Para alturas tienes que partir con tu poligonal y tu, y tu nivel de ingeniero. Va a ser lo más exacto que vas a tener, ¿no? Entonces, se veía, ¿no? Algo estaba mal, algo estaba mal. Entonces, eso iba a generar un fuerte movimiento de los presupuestos, ¿no? Estábamos hablando de 140.000 a 420.000 cubos. Pero hasta ahí, digamos que uno, si evalúa un presupuesto de carreteras, puede dar cuenta que la incidencia de movimiento de tierra en presupuesto no es mucho, ¿ah? No es mucho. Cortes, rellenos, ensanches, plata puede ser el 20% de todo el presupuesto de la carretera. Es poco. Pero, ¿qué pasa? Es poco, pero es lo que más tiempo demora. Hacer la carretera, ensanchar, generar tu poligonal, ensanchar para generar tu subrasante recién, es lo que demora. Porque lo que viene después de la subrasante es mucho más fácil. Has estado preparando material en cantera, traes tus subbases, tus bases y tu superficie de rodadura. El pavimento, básicamente, ¿no? Tus bases, tu base y tu superficie de rodadura, que es tu asfalto, tal vez, ¿no? Entonces, más sencillo, pero primero es dejar todo listo, tu churrasante, hacer tus cortes. En tiempo, sí es mucho más. En tiempo, sí es mucho más. Entonces, hacer 140.000 cubos, hacer 420.000, plata, tal vez era 20% de todo el presupuesto, pero en tiempo comenzaba a afectar y también te generaba mayores gastos generales a tu obra y los gastos generales de carretera son fuertes, siempre pasan el veintitanto por ciento. Entonces comenzaba a estropearse, ¿no? Y más acá arriba todavía habían este, observaciones, diseño, ¿no? Observaciones bastante críticas. Por ejemplo, habían radios de 4,5 metros, ¿no? En curvas, lo cual, pues, ¿no? El mínimo era 25, ¿no? Y eso que 25 ya es para una curva específica, ¿no? De un cálculo de peraltes y sobreanchos específicos, ¿no? Los sobreanchos habían sido calculados con variables establecidas en el informe de estudio de trazo y diseño, realizar los cálculos con las mencionadas variables, los resultados eran distintos, no había una memoria que te decía, oye, esos son los cálculos, y tú los calculabas y eran otras cosas, ¿no? No tenían nada que ver. Las pendientes mínimas estaban por debajo de los rangos, ¿no? Las pendientes máximas, la normativa te dice máximo 10%, estaban por encima de 14%. Habían perfiles de longitudes de curvas, ¿no? De longitudes de curvas de 0,77, ¿no? Era bastante bajo, ¿no? Básicamente era un punto de inflexión. Entonces se imaginan, y como aquí, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Vives en tu carro y te chocas con un muro y sigues subiendo, cuando aquí debería haber una curva vertical, ¿no? Debería generarse una curva vertical. Entonces, todo eso ocasionaba esa obra podía irse al tacho, ¿no? Porque podía llegar a pasar un 50%, ¿no? Si hablábamos que
el movimiento de tierras es un 20% del presupuesto y lo está duplicando, triplicando, y ahí estamos hablando de un 20% más o 30% más. Y tener en cuenta todo lo demás que te va a incluir, el tema de lo que son mejoramientos, ¿no? Y de repente algunos cambios en obras de arte, todo lo que pueda pasar. Y los mayores gastos generales, ¿no? En una carretera, la pavimentación, como les digo, es lo más fuerte, es casi como el 50% del presupuesto, y ahí hablamos de sus bases y superficie de rodadura, que es el asfalto, ¿no? O bueno, tipo de pavimento que resulte, ¿no? Rígido, flexible, mixto. Entonces, en este caso, es el 50%, un 20% de movimiento de tierras, un 15% de obras de arte, 20%, y un 10% puede ser de lo que son saneamiento físico legal, ¿no? Siempre hay que hacer expropiaciones, ¿no? Que ahora eso se incluye en los expedientes. Hace años eso había una propia oficina que se encargaba de expropiaciones, ¿no? Como en Vías estaba el PACRI. Ahora ya en cada una de las obras tienen su propio supuesto de expropiaciones y justiprecios, todo lo necesario para poder conformar tu, bueno, y incluir tu obra, ¿no? Entonces, esto puede pasarles si ustedes pueden identificarlo desde el comienzo, ¿no? Y pueden poner al tanto de que esa obra, y va a pasar el 50%, lo que va a pasar es que te van a rescindir contrato, ¿no? Digamos, tu obra era de 100 millones y, y cuando vas avanzando, ya vas avanzando 30 millones, el 30%, ya han identificado que hay un adicional de 50% y paran todo. No sabes que ya no vas a avanzar nada más, paremos, liquidemos cuentas, hagamos una liquidación de cuentas, lo que has avanzado, liquidamos y listo, ¿no? Y rescindimos contrato porque yo ahora tengo que hacerme un expediente saldo, tengo que hacer de nuevo un expediente saldo, ver que no falle nada más, dejarlo bien y lanzar a licitación. O sea que si tu obra era 100 millones, ya con adicionales va a llegar a 150, vas ejecutando 30, todavía falta ejecutar 120, ¿no? Entonces, esos 120 los van a lanzar como un expediente saldo. Y calcularán, de repente no son 120, de repente terminan en 130, 125, ya harán un expediente mucho más elaborado para ver todos esos errores que habían tenido antes. Lanzarán de nuevo la obra. Pero tú como contratista que ganaste, entonces ya llegaste al 30% y es un expediente malo, no es tu culpa y ya te quedas con los brazos cruzados. No, ahí, si tu obra era de 100 millones y tú solamente has ejecutado 30 millones, falta ejecutar 70, no sé, y tu utilidad era un 7,5%, entonces, si te faltaba ejecutar 70 millones, entonces, y tu utilidad era de 7,5, vas a cobrar el 50% de esa utilidad, porque por haber resuelto ese contrato no es tu culpa, ¿no? Entonces, ok, mira, de tu contrato solamente has ejecutado 30, te falta ejecutar 70, y esos 70 tienen una utilidad, ¿de cuánto? De 0,075, ¿no? Entonces eran como 5 millones de utilidad, a la mitad de esto. 2 millones lo cobras sí o sí, ¿no? Y eso lo dice la normativa. Entonces desde ahí empieza el problema, ¿no? Ese mal expediente termina siendo un problema para el Estado, ¿no? Que termina perdiéndose mucho dinero, ¿no? Por un mal expediente, ¿no? Se hizo en este caso? Esto fue parte de la fase de revisión de expediente técnico, es el informe de incompatibilidades, y esto se presentó, ¿no? Se presentó con informe de incompatibilidades al supervisor, a la entidad, y luego pues, la entidad convocó al proyectista, nos reunimos, ¿no? El proyectista siempre, bueno, al punto de decir, oye, cada proyecto, todos los proyectos son perfectibles, ¿no? Así que se pueden perfeccionar, no hay ningún problema. Pero esto no era un tema de ser perfectible, ¿no? Perfectible sí, acomodo un radio de 23 a 25 o muevo un poco el trazo, pero no pongo una topografía que no es. No, o como pasó en el tema de Tuxtla, ¿no? No pongo un estudio de mecánica de suelos de, de otro lado, ¿no? Eso ya es un acto delincuencial, ¿no? Ya es un acto malo, ¿no? Entonces, estar muy atentos porque también como proyectistas
No se puede ir muy ligero así. Antes era más sencillo para un proyectista porque no tenían mucho control ni muchas responsabilidades. Hoy en día ya tienen responsabilidades penales, ¿no? Como proyectista te puedes ir preso por cosas como esta, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Esto es con respecto a estas obras de costos unitarios, es un punto bastante importante, ¿no? Bueno, aquí había temas, incompatibilidades, un montón tenían, ¿no? Esto puede pasarles, ¿no? Luego, aquí en la clase, creo que tuve una información, pero no la vimos también, en la clase 3. No, perdón, en la clase 2. A ver, quiero corroborar un poquito. Clase 2 materiales. Ah, no tuviese información. Ya no tuviese fotos, pero les voy a mostrar porque también es, ¿no? Aquí había unas fotos de obras de Somos Alzada y costos unitarios. En el tema de Somos Alzada era lo del colegio, pero aquí en el tema de costos unitarios les quería mostrar este tipo de obra, que es un movimiento de tierra masivo que va a resultar siendo de lo más rentable, ¿no? Siempre los movimientos de tierra masivos terminan siendo de los más rentables, ¿no? Este fue una obra en una mina, unos accesos para camiones gigantes, ¿no? Lo voy a ver, lo vamos a ir explicando. Un ratito que voy a enchufar mi laptop, sí, un ratito, por favor. Ya, ok. Otro tipo de obras, es una obra también, bueno, esta es una obra privada, ¿no? Una obra, un contratista con una empresa privada, en este caso una unidad minera. Eh, en ese caso, muchas, casi todas las obras privadas se manejan con contratos privados, ¿no? Contratos únicos, que tienen sus propias cláusulas, ¿no? Esas cláusulas, que esas reglas de juego las va a poner en base a la oferta, a la oferta y a la demanda, ¿no? Al libre mercado que existe. Porque el cliente te va a poner sus reglas de juego cuando él tenga una, eh, una mayor oferta de clientes, ¿no? Si tiene muchos contratistas que quieren entrar ahí, pues él se va a poner, pues, ¿no? Más exquisito y va a poner sus reglas y todos se van a pelear por estar ahí, ¿no? Pero cuando estás en una obra muy alejado, destacado, entonces no va a haber muchos contratistas que quieran ir hasta allá y más bien el contratista que venga le va a decir allá, mira, yo te pongo mis reglas de juego, ya, ok, hazlo, ¿no? Porque no tengo a nadie más. Entonces se va a manejar así, no se va a manejar con una ley, un reglamento de contrataciones con el Estado, ¿no? Que es cuando vemos valorizaciones con el Estado, ¿no? Pero ustedes no solamente van a ver ese tipo de contrataciones, también van a ver contrataciones privadas, también van a trabajar en unidades mineras o para clientes privados que tienen estándares fuertes, altos, y van a tener también que hacer valorizaciones. En este caso no van a hacer reajustes, que en sus contratos ellos no ponen reajustes. Es una de las razones por las cuales la Capeco dice, ¿para qué reajustes ya si los privados hacen sin reajustes sus obras? Bueno, lo quieren modificar un poco porque a veces sale en contra. Entonces, pero
yo creo que es necesario, ¿no? Porque si tú haces un presupuesto y en pandemia eso también se evidenció, es un presupuesto en el 2019 acabando a un precio, el cemento, el acero, y luego lo ejecutaste en el 2020, a finales hubo una parada, una parada y luego retomaste, reactivaste la economía y el cemento y el acero pues se duplicó, ¿no? Aumentó 50, 60%, llegó a duplicarse. Entonces, ¿quién te va a pagar esa diferencia? Entonces, ¿cómo hicieron los privados para eso? ¿Cómo hicieron? O sea, nunca tenían una cláusula, oye, no vamos a pagar reajustes, pero si en caso hay una pandemia y todo sube un montón, pago. No, simplemente no hay reajustes y no pagaban esos. Pero, y el contratista cuando está ejecutando, oye, lo que te iba a hacer me costaba, eran 2 millones de dólares y ahora me cuesta 2,5 millones. Yo no voy a ganar nada. O son 3 millones. Entonces, en el tema privado, lo bueno que puede haber un fundamento de hecho, ¿no? Un fundamento de hecho. Que viene a ser lo que sucede realmente y pueden llegar a una conciliación, ¿no? Puede ser que tengas un cliente tan fregado que te diga más bien, no, ya hemos pactado así que olvídate, no te voy a pagar nada, ¿no? Entonces es un poco crítico, pero la pandemia se convirtió y fue un caso fortuito a todos. Nadie esperaba eso, nadie pudo prever la pandemia, ¿no? La pandemia fue imprevisible, irresistible, ¿no? No se podía resistir a la pandemia, nadie a la pandemia, tuvo que pasar. Entonces eso ocasiona que estos términos de casos fortuitos se generen algunos acuerdos, ¿no? Oye, ya, mira, pasó esto, ok, ya lleguemos a un acuerdo, te voy a pagar esto más, ¿no? Privado lo manejan así. En cambio, en el Estado, no, en el Estado ya tienes establecido todo, una ley y reglamento de contrataciones con el Estado que es bien rígida, que es bien clara, que es bien rígida, ¿no? Pero como les decía antes, es de esa manera, sobre todo por la corrupción, ¿no? Sobre todo por eso, porque si no, podría ser más flexible. Y ya hemos visto el resultado cuando algo es más flexible. El primer ejemplo fue con los Juegos Panamericanos, que fue muy bueno el ejemplo. Y se vio, oye, no, sí se puede hacer. Pero cuando volvieron a hacer eso, flexible con reconstrucción, se vio que no, que si le dan facilidad a alguien, lo va a usar de manera mal, ¿no? De manera mala en vez de aprovecharse como debe ser. En este caso, estas obras privadas van ustedes a tener que avanzar, valorizar, igual como hemos valorizado, no van a reajustar, lo más probable, ¿no? De repente sí les dan adelantos, ¿no? Y no son requisitos para empezar la obra como puede ser en una obra pública, ¿no? Y podría pasarles que tengan que hacer recálculos de porcentajes de amortización para poder devolver los adelantos. Y eso lo vamos a ver cuando veamos adelantos, le vamos a enseñar a hacer recálculos de porcentaje de amortización, esto porque tengas un deductivo o porque tengas un adelanto privado que se demoró en salir. Entonces ahí uno tiene que recalcular el porcentaje de amortización. Entonces es importante, por eso, conocer estos dos tipos de valorizaciones, porque hay varios puntos, varios escenarios que hay que tener en cuenta que les van a suceder y que tienen que saber, oye, ¿cómo lo voy a manejar en este caso? Yo en mi experiencia he estado en obras tanto privadas, en minas, para contratas, obras por impuestos, y cada una tiene ciertas experiencias particulares y repetitivas, ¿no? En las ejecuciones. Y eso es lo que yo trato de a ustedes volcarles, por eso que vemos cada punto de distinta hora para poder ver esos escenarios, tantos escenarios que he visto y tantos escenarios que ustedes van a ver, que van a ver cosas nuevas, cada cosa es distinta. No, por ejemplo, este caso de Chavín, de la obra de Chavín, una obra saldo, un saldo de obra de una obra por impuestos, ¿no? No debería ocurrir, no debería pasar eso, pero pasó. Entonces, y es importante ver cómo se manejó, cómo se solucionó.
Ese tema de obras de usos unitarios, pues son de movimiento de tierras, o se convierte en un reloj, ¿no? Mientras tú más conozcas el reloj, las piezas de ese reloj, más vas a lograr una rentabilidad en tu obra, ¿no? Eh, Son partidas puntuales, movimientos de tierra, extracción o excavación en canteras, batidos en acopios, ¿no? Transportes. Eh, el tema de la topografía es bastante importante porque el topógrafo va a marcar los avances, va a marcar tu valorización. Cuando ustedes valoricen una obra de cursos unitarias que tiene que ver con movimiento de tierras, carreteras, ustedes tienen que sustentar los metrados. Por ejemplo, oye, ¿cuánto has rellenado? Ah, ok. Y puedes cuantificarlo de dos formas, tu relleno, ¿no? Número de viajes que han llegado de volquetes a tu zona que has trabajado. Oye, aquí desde el kilómetro 0 al kilómetro 2 he recibido tantos viajes o tantos cubos, debería ser tantos cubos, pero eso está esponjado, menos el esponjamiento, está compacto, entonces tantos cubos de ejecución. Pero eso simplemente va a ser un apoyo, ¿no? Para los partes de tus viajes y tratar de conciliar con el metrado que te va a dar el topógrafo. Y el topógrafo va a medir, ¿no? Va a tener sus cotas de cómo encontró el terreno, su cota de cómo terminó su subrasante y las cotas de cómo quedaron los rellenos. Entonces, si eso cambia 1 centímetro, 2 centímetros, vas a aumentar muchos volúmenes a través de toda tu ejecución, ¿no? Y es ahí donde entra también el tema bastante de corrupción. Y ustedes como ejecutores o como supervisores tienen que estar al tanto de eso, ¿no? Porque si te cambiaron un poquito el nivel en un punto, engañaron con tu estación total y tus niveles, y tu nivel, entonces te están valorizando unos cuantos miles de cubos más sin que te des cuenta, ¿no? Algo que no hicieron. Y luego de repente, como para corroborar, piden los partes, ¿no? Y de repente por ahí ya cuadraron los partes. Oye, mira, este volquete solamente hizo 8 viajes y necesito que diga que ha hecho 12, ¿no? Entonces, tómate, firmo y listo, ¿no? Entonces, comienza a ver ese punto. Es crítico, ¿no? Ese crítico, ese control, porque ese control te va a marcar cuánto vas a valorizar. Y tú como ejecutor, te pueden pedir que hagas eso, ¿no? Oye, habla con el topógrafo y hay que hacer esto. Por ejemplo, en el tema de movimientos de tierras, de descolmataciones de quebradas, ahí hemos visto robo a diestra y siniestra, ¿no? Desde la prevención que hubo, o supuesta prevención que hubo en el 2016 para el fenómeno del niño costero de 2017, vimos pasar cantidad de maquinarias al norte, vimos hacer muchas obras de descolmatación, y luego cuando entraban en auditorías esas obras, salía que un volquete había hecho 1 millón de viajes por día, ¿no? Lo cual era imposible. Entonces, ¿por qué? Porque a ese volquete había movido toda la quebrada y ¿quién lo sustentaba? El topógrafo, ¿no? Entonces, y al final ese topógrafo iba preso. ¿Y quién más firmaba? En la oficina técnica y también terminaba preso. Entonces, son cosas bastante críticas, ¿no? Esto no es tan sencillo como que, ok, hazlo tú, ¿no? Y te lo van a decir, oye, ven, hazlo tú, ¿no? Siempre el responsable inicial va a ser el residente de supervisión. Ellos son los primeros que van a ir con una visión preliminar y luego será preventiva. Pero luego, todos los que estaban cerca ahí también van a caer. Entonces, tienen que cuidarse bastante, tienen que cuidarse. Y el tema de valorización en ese tipo de obras siempre va a ser también por material colocado, ¿no? Material colocado, dependiendo cómo estén las partidas, ¿no? Si tenemos extracción en cantera, vas a tener una extracción, vas a tener luego de repente un material colocado, tienes que batirlo, lo puedes batir en campo o lo puedes batir en acopio, ¿no? Obviamente ya de acuerdo a eso tú vas estableciendo cómo vas avanzando, ¿no? Logras un reloj aquí y mientras más logres que nadie pare, todos estén trabajando, más vas a ganar, ¿no? Si tienes pues 12 volquetes, un cargador frontal que los abastece, están haciendo colas porque te falta otro cargador,
Entonces necesitas tener otro cargador, pero más volquetes más para que nadie pare, ¿no? Y si tienes cuatro motoniveladoras y solamente dos cisternas y te faltan más cisternas para las demás, pues tienes que ponerlas porque si no vas a tener dos motoniveladoras paradas. Tienes ahí un sueldo de un operario, de un operador y el operador de motoniveladora gana muy bien, gana más que un profesional recién salido de la universidad y sus horas máquina, su combustible. Entonces, todo eso suma y te suma para pérdida. Entonces, si tú logras establecer bien tus tiempos, todo engrane bien, terminas teniendo un buen resultado, ¿no? Yo en la experiencia de obras que tengo, en obras de edificación es donde menos se gana, ¿sí? Porque es multidisciplinario, porque tiene muchas especialidades y tienen que vincularse todo entre ellos. Entonces, siempre es un poquito más crítico, ¿no? Llegar a tener una buena rentabilidad, ¿no? Generas tu presupuesto meta, ¿no? Donde incluyes tu utilidad, que ya está fijo que vas a ganarla, pero aparte todo lo que puedes ganar en costo directo por los rendimientos que tengas. Eh, Mientras que en una obra de carreteras puedes llegar a ganar más, ¿no? Es un 30%, 20 y tantos por ciento, también cómo se maneje la obra. En este tipo de obra, creo un tema de movimiento de tierra masivo, este, fue la obra que más he visto un rendimiento en ganancia, ¿no? Tuvimos tres de estas obras. En la primera de repente se logró un 35% de utilidad en total. En la segunda se subió a un 40%, se iba optimizando los tiempos, se iba mejorando. Y en la última terminó como en 45%. Entonces, ese es el mayor negocio que he visto en el tema de construcción, ¿no? Hasta que, bueno, en este punto ya de hacer algo tan repetitivo, en mi caso, yo siendo arquitecto, sí me llegué a huesar, como llaman, ¿no? Y siempre uno quiere, bueno, en mi caso, ¿no? Estar en edificaciones. Pero el tema de movimientos de tierras no quiere decir que sea fácil, ¿no? Hay que hacerlo primero, hay que vivirlo, luego tal vez ya se puede volver repetitivo, ¿no? A muchos les gusta estar ahí siempre, y bueno, en el caso, bueno, ya cada uno tiene sus experiencias, ¿no? Fotografía en este tema va a ser bastante importante. Ustedes como personas que van a estar en una oficina técnica, van a estar valorizando, van a ir de la mano con topografía, ¿no? Van a tener que tener los planos de cortes, de rellenos, áreas de corte, áreas de relleno, cálculos de volúmenes, para poder sustentar sus valorizaciones, ¿no? Transportes. Si tienen que pagar en transporte, por cubo kilómetro, van a tener que calcular todos los cubos con topografía, medir los kilómetros de distancias entre canteras y acopios o canteras y vías, generar un cubo kilómetro y generar un metrado en base a ese sustento para poder valorizarlo, ¿sí? Entonces, ¿no? Son unos mundos distintos, ¿no? El tema de movimiento de tierras y edificación, ¿no? Pero siempre los une, ¿no? El tema de la construcción, porque todo es crear, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? El tema, teníamos que perfilar estos taludes, está la excavadora perfilando, necesita generarse una banqueta para poder llegar a la parte más alta, entonces de repente abastecer a los volquetes le iba a resultar un poquito más tedioso, porque tendría que bajar en algún momento. Tenía de apoyo un cargador frontal, pero de repente en algún momento si venía otro volquete, dicha excavadora podría abastecerlo y ya no generamos una pausa de estar esperando que se haga una cola, ¿no? Porque si no es pérdida de dinero rotundo, ¿no? Un movimiento de tierra, ¿no? En este caso eran, para mí, bueno, capas de 20 centímetros, ¿no? Es lo que se puede compactar y terminaban 8 capas, ¿no? O 9, algo de 1,60 m, 1,80 m, todas las capas para poder soportar, ¿no? Y generábamos primero una subrasante, como podemos ver acá, una subrasante, y luego empezábamos con los rellenos, ¿no? El tema de rellenos, ven que esto es pura arena, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera vez cuando hablaba con el especialista de suelos, pero esa arena no te va a compactar. Y bueno, él me decía, ¿cómo no va a compactar? Todo material compacta.
eh, voy a compactar y voy a sacar una densidad de campo y tiene que llegar al 95 o 100% según lo que indique. Y tiene que llegar. Además que la arena no te cohesiona, es distinto, no tiene una liga, pero que compacta. Y efectivamente, pues, ¿no? Las primeras capas eran full arena, arena aquí del desierto que se iban preparando, que se iba optimizando, ¿no? Y después ya las siguientes capas ya eran arena con conchuela, ¿no? Conchuela que hay en el desierto y que tienen una liga. Y comenzaba a quedar piedra, piedra. Y las últimas capas ya por ahí conseguimos una cantera, tenía buen CBR, o sea, buena piedra rodada, y se mezcló arena conchuela y piedra. Y se generó una carpeta pues durísima, ¿no? Y generándose pues 1,80 m, 1,60 m de carpeta en total. Y luego de eso ya se dejaba todo perfilado y se le colocaba encima un estabilizador de polvo, ¿no? Para que no genere polvo más adelante, que no, obviamente no lleva un, este, una superficie de rodadura de asfalto, ¿no? Esos son camiones gigantes, entonces no le ponen eso. Pero al ponerle ese estabilizador de polvo, que era un cloruro de calcio, hacía que no levante polvo, las llantas de los Hallpacks, de los Hall Roads, se comenzaba a generar pues una película negra. Al final terminaba todo como si fuera una pista de aterrizaje, ¿no? Está la motoniveladora haciendo su trabajo de refines, el trabajo más artístico que hay en una carretera, ¿no? El motonivelador lleva la pauta. Elegir un buen motonivelador para conformación de bases es bastante importante, ¿no? Capacitaciones, control, topografía, importante, niveles, ¿no? Aquí había un mejoramiento en la subrasante, teníamos una geomembrana, ¿no? Una geomalla para mejorar su resistencia, habían densidades que había que hacerse en cada una de las capas, en cada uno de bueno, en las subrasantes también, ¿no? Entonces, una obra bastante interesante y, bueno, en el tema de valorización, tengan muy en cuenta el tema de topografía, ¿sí? Bastante en cuenta este punto. Bueno, esto era algo que no les había subido y que estaba por acá. Lo voy a subir antes de olvidarme, ¿sí? Aquí en la clase de hoy 18, quiero subir esto de una vez. Clase 2. Y también le voy a subir lo que vimos por acá. Bueno, ahorita que termine de subirse. Ok, entonces esos puntos van a ser bastante importantes cuando ustedes tengan que entrar a valorizar. En la siguiente clase vamos a ver el tema de fórmula polinómica. Pero voy a irles comentando algo sobre esto. eh, es bastante importante para el tema de los reajustes. ¿Ok? Nosotros sabemos que existe una fórmula polinómica y antes de abrirle y ver la fórmula y de repente te mareen un poquito con la fórmula porque a veces muchos no la entienden, ¿no? He visto mucha gente que reajusta, lo hace bien de repente, pero no entienden, ¿no? Simplemente ellos lo hacen de manera mecánica, ¿no? Y me dicen, Lucho, pero ¿y todo esto para qué, no? Ya saben dónde poner el índice, dónde poner esto, pero no entienden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un poquito para entenderlo, bueno, aquí voy a subir aquí también, perdón, este material, estos dos, este era, a ver, un ratito, quiero ver cuál era. Este, ah, este, este. Escritorio, aquí está. Eh, no, a ver, no, aquí está. Ya.
Bueno, veníamos acá. Eh, Nosotros tenemos en el Estado un Instituto Nacional de Estadística e Informática. Es un organismo que nos va marcando, que nos va identificando la fluctuación de precio, en este caso, que es lo que queremos saber. El INEI publica mensualmente unos índices unificados. Le voy a poner acá INEI, índices unificados. ¿Sí? INEI, índices unificados, aquí puedo ver, ¿no? Significados, el primer punto, entro, me lleva a la página del INEI y aquí me dice aquí en lo último de estos ítems, índices unificados de precios de la construcción. Hago clic y voy a descargar un Excel. ¿Sí? Entonces lo descargo aquí en mi escritorio y lo abro, ¿no? Lo abro. Hoy día estamos 8 de febrero, ¿ya? Estamos 8 de febrero. El INEI publica los índices siempre entre el 15 de cada mes y el 25 de cada mes. O sea, quiere decir que todavía no publica. Estamos 8 de diciembre, debería publicarlo entre el 15, perdón, estamos 8 de febrero, debería publicarlo entre el 15 de febrero y el 25 de febrero. ¿Qué me va a publicar si estoy febrero? ¿Qué pudo haber evaluado, qué pudo haber calculado el INEI en este tiempo? Solamente tuvo que esperar que termine enero para poder decir allá cómo fluctuó, cómo cambió el precio con respecto a diciembre, ¿no? Evaluó todo enero, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, llegó a un promedio, ¿no? De estos precios, de esos índices. Se unifican muchos precios. Entonces, comienzo a calcular y listo, pues ya tengo mi cálculo. Lo he hecho las primeras semanas y lo publico a partir del 15. Publico lo que pasó en enero. Entonces, siempre cada mes, INEI va a publicar lo del mes anterior. Entonces, si nos damos cuenta, ahorita el INEI ha publicado hasta diciembre, no ha publicado más. ¿Por qué? Porque recién ahorita entre el 15 de febrero y el 25 de febrero me va a publicar enero. Esto es lo que me va a publicar el INEI. Entonces, hasta el momento tenemos aquí la publicación de diciembre, la fluctuación del precio, cómo han ido cambiando los precios. Se verán números, y esta tabla, tantos números, tantas columnas, deben enredar un poquito. Pero no es complicado entenderlo, ahorita te voy a explicar cómo es esta tabla. Pero muchos dirán, oye, pero el INEI me marca el precio, o sea, me establece un precio, me fija un precio, controla un precio. No, el INEI no controla un precio. O sea, que si controlara el precio, entonces no esperaría que termine febrero a recién decirme el precio de febrero. No, me diría, ah, ese es el precio de febrero y hay que respetarlo y todos deben respetar, todas las tiendas. Eso no pasa en el Perú porque el Perú no es un país controlado en tema de precios, tiene libre mercado, ¿no? Tiene libre mercado y si tú tienes una tienda, una ferretería, puedes vender el cemento a 25 soles competitivamente o pues te lo a 30 o si se te apetece lo vendes a 50. Nadie te compra, es tu problema, ¿no? Nadie te va a obligar a poner un precio, nadie puede obligarte a poner un precio. Entonces, lo que hace el INEI es medir, ¿no? Ah, ok, capaz ya acabó enero, entonces mira, esa tienda tuvieron estos precios y hacen un promedio, un estudio estadístico, ¿no? Y van a terminar teniendo un precio, ¿no? Allá, el precio es este. Lo que te publican no es precio, son índices, son indicadores, ¿no? ¿Indicadores de qué, no? De cuántos precios, ¿no? Te van a publicar de todos los precios y si un presupuesto, cuántos precios puede llegar a tener, ¿no? ¿No? Abro, por ejemplo, aquí un S10 cualquiera, ¿no? Abro un S10 cualquiera. Aquí tengo un S10 cualquiera, ¿no? Este es un presupuesto de estructuras. Tengo todas estas partidas. Y si yo me voy, todas estas partidas y los insumos, aquí están precios de insumos. ¿Cuántos insumos tengo? ¿No? Ese presupuesto, tiene tantas partidas, a ver, está cargando.
¿cuántos insumos tiene? Entonces, no sé, puede tener 100 partidas y puede llegar a tener 500 insumos, todas esas partidas. Entonces se colgó. Un momento. Bueno, entonces ese presupuesto de estructuras puede tener tantas partidas y puede llegar a tener bastantes insumos. Entonces se imaginan, a ver, vamos a verlo cómo quedó esto. Estoy fallando, no sé qué pasó. Aquí está. Ya, a ver, escritorio, estructuras, ya, ese es el presupuesto. Quiero ver el insumo, ¿no? Bueno, está colgando. Ya bueno, mientras abre eso, lo vamos viendo aquí con la información que les he subido, ¿no? Por ejemplo, aquí en la clase 2 el subí, ¿no? De este expediente reformulado, ¿no? Voy a tener un presupuesto que tengo todas estas partidas, ¿no? Ok, tengo todas estas partidas. Y este es el presupuesto donde tengo cuatro presupuestos: arquitectura, estructuras, sanitarias y eléctricas. Y ahí está todo junto, ¿no? Pero, porque acá hay un resumen de presupuesto, donde tengo los cuatro presupuestos: estructuras, arquitectura, sanitarias y eléctricas. Y tienen tantas partidas cada uno. Pero también insumos, ¿no? Si yo voy a estructuras, por ejemplo, puedo ver que llega a tener todos estos insumos, ¿no? Y si yo agarro todos mis insumos, estamos hablando como de, o sea, acá debe ser algo de 100 insumos, algo más, ¿no? Pues cada presupuesto va a tener muchos insumos, ¿no? En arquitectura, en estructuras, los sumas todos son 600 insumos, 500 insumos. Entonces, eso termina siendo un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, tú dices, oye, yo te contraté el tema de tu proyecto, de tu expediente, bueno, te contraté ahorita en febrero, pero tu expediente fue hecho en octubre, ¿sí? Entonces, si fue hecho en octubre, el cemento estaba, no sé, pues 25 soles y ahora está 30. Ya subió el cemento. Lo mismo pasó con el clavo de 3 pulgadas, con el clavo de 2, con el acero, con la madera, con cada uno de los insumos, 500 insumos. Entonces, cuando tú valorizas, tendrías que ponerte a ver insumo por insumo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, todos los insumos, estructuras, ¿no? Son un montón. O sea, me tendría que poner a ver insumo por insumo, ir corroborando cuánto estaba presupuestado y cuánto cuesta ahora que está ejecutando. Lo va a comprar, se tienen que pagar para que lo pueda comprar. Entonces voy a ir viendo, ay, ok, mira, a mí me sale que el cemento estaba, no sé, 30 y tantos soles o 20 y tantos soles y ahora está 30 y tantos. El acero estaba el kilo 4 y ahora está 6, ¿no? Entonces, ir viendo, ¿y cómo corroboramos? Si el expediente tiene cotizaciones, ¿no? O sea, se hace el expediente, se hace el presupuesto, y es una fecha de presupuesto porque en su momento se hicieron tres cotizaciones, de cemento, por ejemplo, se hicieron tres cotizaciones, de repente una valía 25,95 como está ahí, otra 26 y otra 26,05. Entonces, ¿qué pasa de las tres? Se escoge la más baja, ¿no? No se hace un promedio, se escoge la más baja. Ese es el precio que va. Eso que se hicieron cotizaciones, esa cotización tiene que ir acompañada de una ficha RUC, de una ficha RUC. Esa empresa que te cotiza está en el rubro de esta construcción, ¿no? No, no es que, oye, necesito cotizaciones y le pides a tu primo que se abra una empresa así rápido, nomás para que te cotiza todo y pone el precio que tú quieres, ¿no? Le ponle el precio 30 soles, porque como tú vas a ejecutar esta obra para que ganes, ¿no? Y te paguen más por el cemento. No, no se puede, ¿no? Van a verificar, te llega una auditoría a ese cliente, ven cotizaciones falsas,
o con empresas que no son de rubro, te va a crear una tensión muy fuerte, ¿no? Entonces, imagínense, ya, ahora que yo ejecuto, no voy a venir con mi factura y decirle, oye, yo he comprado el cemento a 28.5. Yo lo he comprado 40, mira, aquí está, lo he comprado 40, o a mí me ha costado 52 soles, ¿no? Tienes que reajustarme con él. Imagínense eso con cada uno de los insumos, 500 insumos en todo tu presupuesto. Ir viendo. ¿Cómo aseguras que esa factura que te están dando no es de un primo, no es de alguien o un amigo que, oye, factúrame más para poder cobrar más? Hay libre mercado, te pueden facturar lo que sea. Ahí sí no puedes hacer ningún problema. Eso ya es una factura, no es una cotización, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, es que imagínense hacer el reajuste precio por precio, ¿no? 500 insumos, ya, eso es lo que no. Por eso que hace muchos años se creó esa fórmula polinómica, ese mecanismo. Entonces, de esos 500 insumos, el INEI no va a publicar la fluctuación o el cambio de precio de esos 500 insumos, sino que solamente va a publicar de esta relación de índices, de 80 grupos de insumos, ¿no? De índices unificados, por eso se llama. Entonces, van a ser índices unificados, donde en cada grupito vas a poder tener distintos materiales, ¿no? 80. Ya no son ni 80, son menos, porque con el tiempo han ido desapareciendo algunos índices, como por ejemplo el índice número 29, que estaba acá, que era el dólar. Un dólar pasó solamente a haber un dólar, que es el dólar más inflación del mercado estadounidense, porque había otro dólar más. Entonces, eliminó el 29, ¿no? Por ejemplo, uno, 2, estos sí hay, 13, el 15 ya no existe, ¿no? El 15 ya no existe. Eh, Luego está el 17, 18, 19, 20, 21, 23, el 25 tampoco existe, ¿no? Y aquí abajo van apareciendo las notas de por qué han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, B, ¿no? Aquí dice el índice 75 pasó a 74 con resolución tal. Ya no existe el 75, pasó a ser el 74, pero ya tampoco existe el 74. Ahí hay otra nota que dice seguro a lo del índice 74 aquí. Luego, por ejemplo, el índice de lo que corresponde al dólar, aquí hay una nota que dice E, o sea, la E dice reagrupado en el índice 30, ¿no? Entonces ya todo lo que tenía que ver con el índice dólar 29 ahora está agrupado en el índice. Entonces, bueno, hablemos básicamente de 80, pueden ser un poco menos, ya deben ser 70 índices nomás. De tus 500 insumos tienes que asignarle un índice, porque ese se va a agrupar en ese índice. Entonces, ¿cómo llego, no? 500 insumos lo puedo reducir a 80, ¿no? Entonces, y si yo tengo 500 insumos, yo tengo todos mis presupuestos juntos, digamos, sanitarias, eléctricas, arquitectura y estructuras, tengo muchos más insumos, muchos más índices, porque voy a tener pues insumos de tubería, de cables, ¿no? Si yo tengo esto separado por especialidades, tanto arquitectura, estructuras sanitarias eléctricas, me va a permitir tener menos índices y poder hacer una mejor fórmula polinómica, mucho más real, agrupando insumos similares e índices similares, ¿no? A diferencia de tener un presupuesto total que voy a tener muchos insumos, muchos índices y voy a tener agrupamientos bastantes y de repente más monomios, ¿no? Porque ese es el resumen que va teniendo. 500 insumos, 80 índices, lo puedes bajar, no sé, a 24 agrupamientos y luego a 8 monomios. Esa sería tu fórmula. Quiere decir que los insumos con más participación en tu presupuesto son los que van a llevar la pauta. Vamos a ir con esos insumos, con los que tienen mayor participación en el presupuesto. Ellos van a marcar la fluctuación. Los otros van a ser absorbidos por los más grandes. Entonces vamos a ir haciendo ese resumen. No me voy a encargar de ver 500 insumos, cómo fluctuó su precio y cómo cambió para poder pagar, ¿no?
No voy a pedirte la factura de cada compra, no. No lo vamos a hacer así. Vamos a ver lo que midió el INEI. El INEI mide mes a mes, va a medir el mes pasado y con eso vamos a ir trabajando, ¿no? Y no me voy a encargar de 500 insumos, ni de 80 índices, ni de 20 agrupamientos. Me voy a encargar de máximo 8 monomios, nada más. Y si cada monomio podría tener un submonomio o dos submonomios, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Es ir reduciendo. El INEI me publica, por ejemplo, diciembre, publica todos estos índices, entonces ven tantas columnas y es fácil identificarlo. Esta primera columna, que es la A, están todos los índices, son impares. El 1, el 3, el 5, el 7, ¿no? Todos los impares. Aquí en esta otra columna están los índices pares, el 2, el 4. Te dicen, ¿por qué hay seis columnas? Porque hay 6 datos. Vamos a ir ahora a la página para poder ver esto. La página Diario El Peruano, ¿ya? Diario El Peruano. Aquí en la primera página que les mostré del INEI, ustedes van a poder bajar el Excel. Este Excel, lo que publican los índices, que les va a servir porque de ahí pueden vincularlos, estos índices, para sus formatos de valorizaciones, ¿no? Y van a jalar los índices de aquí más rápido. Y el peruano me publica un PDF. Me va a publicar esta misma tabla mes a mes. Oficialmente me la va a publicar el peruano. Y eso que voy a bajar del peruano es lo que voy a imprimir y lo voy a poner como anexo de los índices que estoy usando. Pero ¿cómo lo busco en el peruano? Porque a veces mucha gente se complica al buscarlo, ¿no? Y sí, siempre era medio complicado. Pero miren, aquí entran al diario del peruano que aparece aquí en el buscador. Pueden entrar aquí donde dice buscador en línea, ¿sí? Buscador en línea. Y aquí aparece esto, le puedes poner aquí un filtro. Yo normalmente le pongo aquí esto, normas legales, ¿sí? Normas legales. Aquí le pongo entidad, instituto, Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? El INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y le pongo un rango de fecha, porque aquí pongo un rango. Desde, digamos, en febrero todavía no han publicado nada, vamos a ver el de enero. Lo deben haber publicado entre el 15, como les digo, y el 25 de febrero. No, perdón, de enero, ¿no? Entre el 15 y el 25 de enero lo deben haber publicado. Listo. Normas legales, el rango, el INEI. Busca, ¿no? Busca, encuentra estos dos resultados, ¿no? Uno me habla de aprueban factores de reajuste, no necesito eso. Aprueban índices unificados. Eso es lo que han publicado. Lo que está aquí, eso lo han publicado aquí en el diario de Perú. Entonces yo puedo poner aquí en el ojito para verlo. Me aparece aquí y lo puedo poner como PDF aquí. Y aparece ahí como PDF, ¿no? El diario. Esto es lo que publica. Mira, lo publicaron el 19, ¿no? Como les digo, puede ser entre el 15 y el 25. El 19 lo publicaron, 19 de enero. Se aprueban índices unificados de precios de la construcción para las 6 áreas geográficas correspondientes al mes de diciembre. Entonces me han publicado esto y esto está igual que este Excel. Es lo mismo, que está publicado para diciembre del 2023. Y 6 áreas geográficas me dicen. Aquí podemos ver, y dice acá abajo, las áreas geográficas a que se refiere el artículo 1 comprende a los siguientes departamentos. O sea, divide el Perú en 3 áreas geográficas, porque se supone que en esas 6 áreas, en cada área hay un número de departamentos, un número de lugares, maneja una fluctuación similar de precio, por no decir igual, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Aquí te dice el área 1 es la parte noroeste, ¿no? Tumbes, ¿no? Toda la costa, Piura, Lambayeque, La Libertad. Toda la costa desde Tumbes hasta La Libertad, hasta Trujillo. Y parte también de esta costa en paralelo, que es Cajamarca, Amazonas y San Martín, ¿no? Todo el noroeste, ¿no?
Entonces, esto es el área uno. Estos precios fluctúan igual de esa área. El área 2 es la parte costa central, que es Ancash, Lima, el Callao, Ica. Todas las obras que estén ahí van a usar los índices del área 2. Todas las obras que estén en Piura, Tumbes y todos estos departamentos van a usar el área geográfica uno, los precios o los índices de esas áreas. El área 3 es la Sierra Central, ¿no? Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali. El área 4, el área geográfica 4 es la costa sur, ¿no? La costa sur, Arequipa, Moquegua y Tacna. Y, y el área 5, ¿no? Por obvias razones está solo Loreto, ¿no? Iquitos, ¿no? Que sabemos que tiene un acceso más restringido, es un acceso vía fluvial y vía aérea, ¿no? No hay vías, no hay carreteras para llegar hasta ahí. Y el área geográfica número 3 viene a ser la Sierra Sur, ¿no? Cusco, Puno, Apurímac, Madre de Dios, ¿no? Entonces, son 6 áreas geográficas. Entonces, vas a depender en qué departamento está tu obra y de acuerdo a eso vas a usar los índices que te corresponden, ¿no? Aquí tenemos, quiero mi índice impar. Ok, mi obra es en Tumbes, uso el área uno. Mi obra es en Ica, uso el área 2, ¿no? Mi obra es en Iquitos, uso el área 5, ¿no? Y así voy usando. Mi obra es en Puno, uso el área 6. Mi obra es en Moquegua, uso el área 4. Y así voy viendo los índices que necesito. Ahora, por ejemplo, el índice vamos a ir viendo, entenderlo, en qué consiste el índice, ¿no? ¿Qué fluctuación? ¿Por qué cambia el precio? ¿Y cómo me lo marca? Yo veo aquí la relación de índices. Vamos a ir a un índice, digamos, ha fluctuado mucho en los últimos años y que siempre fluctúa. Es el acero de construcción corrugado. Este índice le vas a asignar a todo tu acero de construcción corrugado, ¿no? Porque esas son tus varillas. El número 3 el índice. El número 3. Entonces yo si voy a diciembre y veo el índice número 3, digamos que estoy en una obra única, como es la obra de Chavín que hemos estado viendo. Chavín es un distrito de la provincia de Chincha. Chincha es una provincia del departamento de Ica. Ica se encuentra en el área geográfica número 2, ¿no? Entonces, todos los índices que sean impares están acá, los índices que son pares están acá. Entonces, si yo veo el acero, me dice que el acero es el índice número 3, ¿no? El acero. Si me voy acá, el índice número 3. El NICA es 834.90. Ya, miren, voy a abrir aquí un pequeño Excel para irles mostrando, ¿no? Algo. Voy a poner esto aquí al costado y vamos a poner los datos ¿no? Índice de acero, vamos a ponerlo aquí, acero de construcción corrugado, ¿no? Ok, es el índice número 3, ¿no? Índice unificado 03. ¿Ok? Listo, entonces ahora yo digo, en diciembre del 2023, diciembre del 2023, su índice unificado era este, ¿no? Aquí está. Vamos a ponerle un colorcito para diferenciarlo. Es 834.99. Este es su índice en diciembre. Ahora veamos cómo fue en noviembre, un mes antes. Aquí está, ¿no? Fue 840. Vamos a ponerlo mejor aquí. Vamos a ponerle diciembre 23, 834.99. Vamos a ponerlo así como una línea de tiempo. Noviembre 23 tuvo 840.81 indicador, ¿no? Octubre del 2023, octubre 23, fue 856, ¿sí?
Estamos viendo el del área geográfica 2, ¿sí? ICA. Ok, entonces, ¿qué me quiere decir esto? En octubre tenías un indicador, no son precios, pero es un indicador. Estaba 856. En noviembre ha bajado el acero, miren, ha bajado 16 puntos del indicador, ¿no? ¿Cuánto es? Esto menos esto, ha bajado 15,19. Y esto, si lo divido entre esto, o sea, ha bajado algo de 2%, ¿no? El 2%, si yo le pongo aquí porcentaje, ahí está, ¿no? 1,77% ha bajado el acero, ¿no? Y aquí ha bajado más, ¿no? Desde octubre hasta diciembre ha bajado 21, y si yo divido esto entre esto, igual, ¿no? ¿Ha bajado cuánto en porcentaje? Ha bajado 2,45. Está en baja el acero. Si me voy aquí a más lejos, febrero del 2023, acá, febrero 2023, miren cuánto estaba el acero, perdón, acá, 918,29. ¿Cuánto ha bajado ya desde febrero hasta diciembre? Ha bajado casi 10%. ¿Se dan cuenta cuánto ha ido bajando el acero? Y ahí lo puedes ir viendo. Ahora, ¿cómo estaba en el 2022? Vamos a mayo del 2022. Estaba más caro. Mayo del 2022. 948,70. Estaba más caro. Vamos al 2021, ¿no? Un mes del 2021. A ver, julio del 2021. Julio 2021. Estaba 802. ¿Ok? Estaba más barato, que es lo que está ahora. Estaba más barato, 802,21. ¿Ok? Está más barato de lo que estaba ahora. O sea, luego aquí de julio ha subido en mayo, luego ha vuelto a bajar y ha comenzado a bajar. Si me voy al 2020, no sé, cuando se reactivó la economía, vamos por noviembre más o menos del 2020. Noviembre 2020. Noviembre 2020. ¡Wow! ¿No? Se estaba todavía reactivando la economía. Todavía no se notaba el vómito de la pandemia. ¿Sí? Miren, el 3, 578,97. Había parado el mundo 3, 4 meses y el vómito fue en el 2021, 2022. Ahí fue el vómito de la pandemia. Vamos a antes de la pandemia, octubre del 2019, ¿no? Octubre del 2019. Octubre del 2019. Aquí está, 538. ¿No? Aquí dice que 538 ha llegado a subir a 948, pero hay algún mes que llegó, mira, en mayo del 2022. Vamos a irnos a mayo del 2022. Aquí está, mayo, vamos por, no sé, octubre del 2022. 913, ¿no? Bueno, por ahí está. Había subido más. Llegó a estar en 1000, ese indicador. Ese indicador de lo que corresponde a cero llegó a estar en 1000. O sea, desde antes de pandemia, octubre del 2009, así se duplicó. Ahí podemos ir viendo una fluctuación de precios, ¿no? ¿De qué me sirven estos índices? Sirve porque, digamos, mi expediente fue hecho en, no sé, digamos, en noviembre del 2020 y, y el acero estaba, no sé, pongamos un precio cualquiera, 3 soles 20. En noviembre, este es el indicador. Yo coticé en noviembre, coticé todo en noviembre
coticé que el kilo de acero estaba a 3 soles 20, digamos. ¿Sí? Entonces, lo coticé. Entonces, cuando yo veo el índice, allá, el índice de ese mes, según el INEI, es 578. Y digamos que todo es larga, entonces, ya llegó julio del 2021, ha fluctuado bastante el precio. Entonces, yo ahora quiero reajustar. No voy a ir a ver una factura y llevar, oye, no, ahora me cuesta 4 soles 50 el acero. No, no voy a poner la factura de lo que he comprado, no voy a usar eso. Voy a usar los índices. Y básicamente es una regla de tres simple, ¿no? Básicamente es una regla de tres simple. Si en noviembre, ¿no? Aquí puedes poner, si en noviembre el índice es 578,97 y vale 3 soles 20, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? En julio del 2021, su índice es 802,21. Una regla de tres simple. Multiplico esto por esto entre esto. Entonces quiere decir que X será que ahora el acero, según la fluctuación, según mis índices, ha subido todo esto. Quiere decir que el acero que me costaba 3 soles 20 según cotización de este mes, de mi presupuesto, ahora cuando yo ejecuto, ya no me cuesta 3 soles 20, me cuesta 4,43. De repente a mí me costó 4, o de repente yo lo conseguía 4,50. No, ya no importa a qué precio lo conseguiste realmente. No te van a creer, por así decirlo. Van a creerle al índice que publica el INEI, ¿no? A este índice unificado. Ah, ok. Si tu mes de presupuesto, tu mes base del presupuesto es noviembre, y ahí marcaba un indicador de 578 y te costaba 3 soles 20, ahora te indicador es 802. ¿Cuánto va a costar en plata? Pues ha subido de 3 soles 20 a 4,43, ¿no? Ha subido, digamos, un sol 23. Para eso me va a servir los índices unificados que van a publicar. Porque yo con esos índices voy a poder hacer mis reajustes. ¿Ok? Pero como hemos leído en la normativa, les expliqué, las valorizaciones son pagos a cuenta. Son pagos a cuenta, tema de reajustes, porque yo no voy a poder hacer un reajuste definitivo, un reajuste exacto, completo en mis valorizaciones. Solamente voy a poder hacer reajustes a cuentas. Y yo no tengo el índice que necesito. ¿Ok? Si yo valorizo diciembre del 2023, o ahorita vamos a valorizar, acabamos de valorizar enero, ¿sí? Enero, en enero yo conocía solamente el índice de diciembre, no conocía más. Mi valorización de enero la voy a reajustar, entonces tengo que esperar que aparezca enero. No, ni siquiera tengo que esperar que aparezca enero. Tengo que esperar que aparezca febrero, porque mi valorización de enero me la van a pagar en febrero. Y el Estado, este mecanismo de fórmula te dice, tú vas a reajustar, así como que hemos reajustado de noviembre, hemos llevado el precio, hemos deflactado. Esto que hemos hecho aquí es deflactar un precio. Hemos llevado el precio de noviembre del 2020 a julio del 2020. Entonces, lo hemos deflactado usando los índices. Eso es lo que haces cuando haces un reajuste. Entonces, si yo llevo este número, este precio, a esta fecha, esa fecha debería ser la fecha en la que corresponde me paguen mi valorización. Siempre las valorizaciones correspondan que sean pagadas el mes siguiente. Entonces, si yo lo hago con un mes siguiente, de repente el precio va subiendo. Entonces, muchas veces los supervisores dicen, no, ¿por qué vas a reajustar con el mes siguiente y tú has comprado tu acero este mes? De repente el mes que sigue sube más el precio y si sube más el precio, te van a pagar más de reajuste, así que no, te van a pagar más, así que reajústame con el mes en el que has comprado. Pero no es así, ¿no? La normativa nos dice claramente
se tiene que reajustar con el mes siguiente, con el mes en el que corresponde ser pagado. Eso lo vamos a ver en la normativa en la siguiente clase, cuando ya empecemos a ver lo de la fórmula un poquito, a ver el tema de reajustes, ¿no? Pero básicamente es eso, la fluctuación, el cambio de precios y el tema de fórmula polinómica nos va a servir para poder calcular este reajuste. ¿Cuánto más? No insumo por insumo porque son como 500, no índice por índice porque son como 80, no agrupamiento de esos 80 que puedes agruparlos hasta en 20, 30 o no, agruparlos en 3, 4, ¿no? Lo que sí van a ser en monomios, ¿no? Y la fórmula puede tener hasta 8 monomios y cada monomio puede tener submonomios, teniendo máximo 3 submonomios en cada uno. Entonces eso lo vamos a ver porque vamos a ver la fórmula y vamos a ver cómo se crea la fórmula, cómo se hace, no desde un software de presupuesto, que es bastante fácil, sino desde un Excel, digamos como lo hacían de manera antigua, ¿no? Y lo vamos a entender un poco más. Va a entender y vamos a ver cómo es que llega a funcionar esa fórmula al momento de reajustar. Funciona de cierta manera, ayuda a reajustar, pero también puede llevarte a un punto en el que, si está mal hecha, reajustes de repente muy a favor tuyo, salga más de lo que debas reajustar realmente por una fórmula mal hecha, pero también podría pasar lo contrario. Reajustes mucho menos de lo que debas reajustar, este, por una fórmula mal hecha. Ahora, también es importante, se los hablé desde las primeras clases, la fecha base, ¿no? La fecha base del presupuesto al cual yo voy a reajustar. Porque si esta fecha, si todo ha sido cotizado en noviembre y me usan una fecha después, o sea, a mí me engañan y me ponen, oh, no, el presupuesto no ha sido hecho en noviembre, ¿ah? Ha sido hecho no en noviembre del 2020, sino en enero del 2021, digamos, ¿sí? Ah, ok. ¿Y cuánto estuvo enero del 2021? Bueno, enero del 2021, me voy y lo busco por acá. Enero del 2021. El 3, 679,83. 679,83. Entonces, me decían que estaba 3 soles 20. Me están poniendo que 3 soles 20 vale en enero, cuando en realidad la fecha del presupuesto no es enero, sino es noviembre. Cotizaron todo en noviembre. Entonces, si yo aquí hago lo mismo, ¿no? Si yo aquí hago lo mismo y tengo que es 679,83, es 3 soles 20, 3 soles 20, y 802,21, ¿cuánto es? Entonces igual yo puedo reajustar, solamente me van a pagar 57 céntimos más, porque me cambiaron la fecha. No me pusieron la fecha que corresponde, que era noviembre, sino que me están poniendo la fecha de enero. Como yo reajusto este mes, ¿no? Este mes de mi pago de valorización al mes base, que me han puesto que es enero, yo reajuste, me sale este reajuste. Solamente es 57 céntimos más. Pero en realidad la fecha de 3/20 no es de este mes, es de este, si no les han equivocado en poner la fecha. Entonces, si yo lo hago con 3/20 y lo haría en noviembre, sería un sol 23, casi más del doble, ¿no? Es por eso que es importante verificar la fecha del presupuesto. ¿Cómo lo verifico? Las cotizaciones. Con las cotizaciones que tienen que ser de esta fecha, ¿no? Porque de repente las cotizaciones están de esta fecha, pero, pero la unidad de la entidad vivo saben que si ponen una fecha más cercana al contrato, vas a reajustar menos. Entonces, que te cambian la fecha en las bases. Si te ponen la fecha del presupuesto no es noviembre, sino julio del 2021, te va a afectar porque ellos te van a pagar menos reajustes. ¿Cómo más te das cuenta? Con las cotizaciones, ¿no? Con el tema de mano de obra, porque la mano de obra, el precio cambia todas las mitades de año. Entonces ahí uno se puede dar cuenta. Y te das cuenta cuánto pueden pegarte con el tema de una mala fecha, ¿no? Una fecha que no corresponde.
Ok, bueno, esa es una introducción a este tema de reajustes, que lo vamos a continuar viendo en la siguiente clase y luego ya vamos a hacer nuestra práctica, ¿no? Vamos a hacerlo ya en el misma valorización que hemos venido trabajando, le vamos a aumentar ya las hojas de cálculo de reajustes, vamos a calcularlos, ¿sí? Para irles perdiendo un poco el miedo a esto. Ok, listo, entonces no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Bueno, ok, entonces si no hay consultas, si no hay dudas, nos estamos encontrando el la siguiente semana, ¿no? A la clase que nos toca. ¿Ok? Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Luego, chao, chao.